Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luis Mite Salazar. Soy integrante del grupo número 8 y en esta noche vamos a hablar acerca de las finanzas públicas para gobiernos autónomos descentralizados, específicamente de la Administración Financiera Pública de Gestión y Registro. Dentro de esto vamos a tener el apartado de los principios tributarios en el marco de la capacidad contributiva, donde se establece que el artículo 5 contempla que el régimen tributario presidirá por los principios de legalidad, que significa que no hay tributo sin ley; el de generalidad, donde indica que todos los individuos deben pagar impuestos sin excepción alguna; el de igualdad, donde indica que la igualdad debe prevalecer frente a la ley tributaria; el de proporcionalidad, donde los organismos fiscales tienen el derecho a cobrar las contribuciones de la ciudadanía. El principio de irretroactividad contempla que no pueden haber tributos posteriores con efectos retroactivos. El principio de no confiscación indica que las contribuciones que el Estado impone no pueden ser confiscatorias. Por otra parte, el principio de impugnación da el derecho y la potestad a los individuos para que impugnen aquellos actos o resoluciones que afecten sus intereses, ya sea por la vía administrativa que corresponde a la SRI o por la vía judicial ante el tribunal. El principio de capacidad contributiva analiza la posibilidad económica que tiene el individuo de contribuir a financiar los gastos públicos destinados a satisfacer las necesidades colectivas. Bien, las finanzas públicas. En el proceso presupuestario, las entidades públicas ejecutan una gran cantidad de operaciones contenidas en los diferentes programas para cumplir sus funciones. De acuerdo a clasificar ingresos y gastos del Ministerio de Finanzas de Ecuador, los gastos corrientes son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración y transferir recursos sin contraprestación. El gasto corriente es utilizado para realizar actividades ordinarias, productivas o de prestación de servicios de carácter regular y permanente. Los gastos de producción son los costos ocurridos en las actividades operacionales de producción para la obtención, transformación y comercialización de bienes y servicios. Finalmente, los gastos de inversión son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado. Me imagino que tiene transformador. Gráfico 24 tenemos lo que es la evolución de los gastos de inversión en los municipios. Podemos ver que se analiza que en este gráfico hay en el periodo del 93 al 2008 se ha destinado mayor parte del presupuesto a la viabilidad. En este caso representó un 40% de la inversión, que refiere a unos 29 millones. Ya por el 2018 llegó al 49%, que refiere a un 61 millones de dólares. En el gráfico 25, el destino del gasto de la obra pública municipal, en este caso, muestran que hay en este caso las cifras que del 2005 al 2018 se redujeron de un 8.6%, que son de 390 millones de dólares, a 340 millones de dólares. En el gráfico 26 tenemos que el saldo de la deuda pública del municipio por todos los tipos de acreedores del PIC muestra que en este caso en el 2008 evidencia siempre un debajo del límite del 100%, pero una disminución con respecto a ese tipo de deuda. En el gráfico 27, el nivel de endeudamiento que tuvo de los municipios con todos los tipos de acreedores llegaron muy bien. Del 2000 al 2008 tuvo un crecimiento normalmente del 7%. Es un gasto de inversión que es en conjunto, ¿no? Siempre está ubicado siempre sobre el gasto corriente. En el gráfico 28 tenemos que la evolución de los gastos totales de los consejos provinciales tuvo un crecimiento, en este caso sostenido a la par, ¿no? De 22 millones en el 93 a 48 millones en el 2008. Más o menos una tasa promedio de 1.25% de su crecimiento. En su gráfica 29, la evolución de los gastos corrientes en los consejos provinciales. Normalmente estos gastos constituyen siempre en los que son destinados a la adquisición de bienes de larga duración. En este caso,
Del 93 al 2008, este caso pasó de 8 millones a 12 millones de dólares, tuvo un leve crecimiento. ¿Cómo hacer más eficiente el gasto público e ineficiencia en el bienestar? El gasto público es uno de los aspectos más importantes de la política fiscal, ya que ayuda en gran manera a la reducción de la pobreza y al mismo tiempo el fortalecimiento y aceleración del crecimiento económico y social de cada país. Un gasto público eficiente y alude a los efectos que tiene sobre las condiciones económicas y sociales en los países y sobre la vida cotidiana de la gente con relación a los recursos utilizados. El gasto público constituye una herramienta muy importante para la planeación y la toma de decisiones del gobierno, donde se integran las proyecciones macroeconómicas que reflejan el gasto de inversión del gobierno para así poder obtener una determinada tasa de crecimiento de la economía. En este marco, una política de gasto eficiente, eficaz y focalizado hacia los objetivos claros, subsidios directos explícitos de fácil control y concentrado en las actividades que le componen al gobierno local. De acuerdo a la planificación establecida, permite lograr impactos redistributivos hacia los grupos más vulnerables. Definiciones y características de la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es la ciencia que sobre toda la base del conocimiento y aplicación de un conjunto de principios y normas y procedimientos técnicos te permite efectuar el registro sistemático, cronológico y secuencial de los hechos económicos que ocurren en una organización, con la finalidad de producir información financiera, patrimonial y presupuestaria confiable y oportuna. La contabilidad gubernamental tiene varias características. Tenemos la primera característica es que integra las operaciones patrimoniales con presupuestarias. Las operaciones patrimoniales deben ser registradas por partida doble, las presupuestarias en cambio por partida simple. B. 2. Es la aplicación obligatoria en las entidades del gobierno. 3. Utiliza el catálogo general de las cuentas y el clasificador presupuestario de ingresos y gastos como elementos básicos, comunes, únicos y uniformes. 4. Crea una base común de datos financieros que debidamente organizados se les convierte en información útil. 5. Ayuda a la determinación de los costos incurridos en actividades de producción de bienes y servicios e inversiones en proyectos de construcción, en obra material, tangible y en programas de beneficio social. 6. Produce información financiera para la toma de decisiones de los niveles internos de la administración. Para los niveles externos que mantienen intereses con gestión institucional para decisiones, estrategias sectoriales y nacionales. Tenemos lo que es el proceso contable. El proceso contable es un sistema contable gubernamental que comprende 3 fases diferenciadas. Comienza a partir del análisis de la documentación, fuente, la extracción de datos, de los hechos económicos y operaciones patrimoniales presupuestarias acontecidas en su registro en los libros de su entrada original. Continúa con un direccionamiento de los elementos homogéneos a segmentos particularizados según su naturaleza y concluye con la producción de la información de acuerdo a los criterios de una agrupación predefinidos. Tenemos lo que es el registro contable. De acuerdo a los preceptos de los manuales de contabilidad gubernamental, los hechos económicos que se representen derechos a percibir recursos monetarios, independientemente de su recepción inmediata o futura, se reconocerán en la instancia el devengando y serán registrados debitando las cuentas correspondientes. Los hechos económicos en el proceso de la contabilización serán identificados con una de las siguientes opciones. 1. Apertura con la letra A, financiero con la letra B, ajuste con la letra J, cierre con la letra C y cuentas de orden con la letra O.
Tenemos el registro de donaciones de bienes en existencias, muebles e inmuebles. Tenemos la recepción de bienes a título gratuito que se registrarán directamente con cargos a las cuentas de los grupos inversionistas para el consumo, producción y comercialización. Inversiones o bienes a la larga duración que correspondan a su naturaleza y finalidad. En contra la cuenta será donaciones recibidas de bienes muebles e inmuebles. Tenemos el registro de inversiones financieras. Las transacciones son originadas excedente de la caja que constituirán simples transferencias de los fondos entre las cuentas que estén disponibles. Igualmente, su recuperación, las rentas financieras derivadas de estas operaciones serán registradas contablemente en la fecha de su devengamiento como derechos monetarios. Y para concluir, tenemos las inversiones de títulos y valores. Realizar estas inversiones de documentos de depósito a plazo como acciones u otros instrumentos de igual naturaleza, con la finalidad de lucro sujetos a restitución o de acuerdo con las prácticas comerciales existentes en el país, se podrán cumplir siempre y cuando se hagan las disposiciones legales lo que permitan con el respectivo ejercicio fiscal, que hayan designado los recursos para una dicha finalidad. Gracias. Registro de disminución y baja de bienes de larga duración. La venta, permuta, entrega como parte de pago u otra forma de traspaso de dominio a título oneroso de los bienes de larga duración. Deberá registrarse eliminando el valor contable del bien y la depreciación acumulada. La diferencia, que es valor en libros, constituirá el costo del bien y se contabilizará en la cuenta respectiva del subgrupo 638, que es el costo de venta y otros. El registro de la depreciación de bienes de larga duración. La vida útil de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones especializadas será la establecida en los catálogos o especificaciones técnicas del fabricante. La del software se establecerá en función de criterios técnicos. Las reparaciones, ampliaciones o adecuaciones que apliquen erogaciones capitalizables obligarán al recálculo del monto de la depreciación en términos de la reestimación de la vida útil del bien. Registros de inversiones de proyectos y programas. Los proyectos y programas tendrán una identificación única de código y denominación, la que permanecerá invariable desde el momento de su generación hasta la terminación o liquidación de los mismos. Los gastos de financiamiento de las inversiones en proyectos o programas formarán parte del costo del bien o producto final, en la medida que sean devengados durante el periodo de ejecución. Los incurridos con posterioridad al periodo antes indicado serán reconocidos como gastos de gestión. Registro de reconocimiento de gastos de gestión. Los hechos económicos relacionados con los costos en proyectos o programas destinados a la formación de bienes nacionales de uso público o productos intangibles se contabilizarán en las cuentas de acumulación de costos de los subgrupos 151 o 152, con crédito a las cuentas por pagar correspondientes.